Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que es extremadamente importante y que a veces no tenemos demasiado en cuenta cuando hacemos desarrollo web, que tiene que ver con la accesibilidad. Esta persona es Saqib Shaikh. Saqib, como pueden imaginarse por la foto, es ciego. Pero además de eso, Saqib es desarrollador de software. Más aún, es líder de algunos proyectos, en particular Sing AI de Microsoft, que es una aplicación para personas con discapacidades en la plataforma iOS. Es muy interesante saber cómo trabaja Saqib y cuáles son sus capacidades en el mundo de la programación, que a veces pareciera sorprendernos. Quienes hemos programado durante muchos años y quienes lo hacemos actualmente, sabemos lo difícil que es y nos cuesta imaginar la dimensión de programar sin tener la visión que nos permite ver el código. Sería interesante echarle un vistazo a este video de YouTube donde Saqib explica cómo usa Visual Studio para programar. Es más, yo diría, este es el momento para ver ese video, así que propongo poner pausa, hacer clic en la tarjeta que aparece arriba en el video y pasar a ver el video de Saqib, aunque sea los primeros minutos hasta que termina el Hola Mundo y recibe unos aplausos. Así como Saqib, muchos necesitan de la tecnología para poder desenvolverse en el mundo y es algo que me gusta mucho de nuestra profesión, porque somos capaces de producir soluciones computacionales que marcan una gran diferencia en la vida de muchas personas. Hay varios videos que recomiendo ver y varios canales en YouTube, como por ejemplo el de Tommy Edison. Tommy Edison es ciego de nacimiento y tiene un canal en el cual en muchos videos explica cómo es su vida, cómo interpreta mucho del mundo que le rodea y responde además preguntas de sus fans y los seguidores del canal. Además tiene un gran sentido del humor y recomiendo ver varios videos de Tommy Edison en su canal. También es muy interesante ver a Rocky No Hands. Rocky es un jugador cuadripléjico, no puede mover los brazos y por lo tanto utiliza una serie de dispositivos que le permiten controlar el juego como lo hacemos usualmente nosotros con el gamepad o con el teclado y el mouse. Es muy interesante también ver algunos de esos videos y nos vamos a sorprender de cómo juega con muchísima destreza. Podemos ver también el canal de Jaycee. Jaycee es sorda, pero en particular es interesante el video en el cual ella usa Siri para ver si comprende la voz que utiliza ella para controlar el dispositivo. Además, al principio hace una aclaración de por qué usa Siri en la notebook y no en el celular, que también es interesante para lo que vamos a tratar hoy. Recomiendo visitar estos canales y muchos otros que permiten entender cómo personas que tienen ciertas discapacidades y que no interactúan con el mundo de la misma forma que lo hacemos nosotros, y vamos a aprender mucho en el camino. Diría que es una tarea obligatoria de este curso examinar más de uno de estos videos. ¿Pero por qué estamos pidiendo eso? Recuerden la primera clase cuando hablábamos de la web y recordábamos que en la apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Tim Berners-Lee había publicado una frase que era muy significativa y que decía, bueno, "This is for everyone", esto es para todos. Y esto es parte de la esencia de la web y lo habíamos marcado en su momento en el primer video. Esto es importante. Lo que ponemos en la web, lo que desarrollamos en la web es para todos. Y esto significa que hay una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta. Y es el mismísimo Berners-Lee quien aclara esto. El poder de la web está en su universalidad. El acceso por todos, más allá de su discapacidad, es un aspecto esencial en la web. Muchas de estas personas que mencionábamos hace un rato consideran que Internet tiene una importancia esencial para sus circunstancias de vida. Son los youtubers y los canales que mencionamos recién, pero hay muchos otros, muchísimos otros que van a encontrar navegando por YouTube que vale la pena ver y examinar muchos de sus videos, de nuevo, para aprender muchísimo de cómo otras personas interactúan con el mundo. Ahora, vemos que muchos de estos tienen dispositivos complejos y a veces podemos sentirnos fuera del alcance de producción de esas soluciones computacionales. Pero
en lo que nos atañe en este curso, que es el desarrollo web, hay muchísimas cosas que podemos tener en cuenta. A veces algunas son muy simples, como por ejemplo el diseño de un formulario. Es muy común que tal vez podamos hacer un formulario de este tipo en alguna de nuestras aplicaciones web. Sin embargo, este formulario tiene algunas características que no son buenas desde el punto de vista de la accesibilidad. Por ejemplo, hay muy bajo contraste en esas porciones de texto. El texto es gris y el fondo es gris en la parte superior y blanco en la parte inferior, pero aún así puede que no sea muy claro dependiendo de la configuración de brillo y contraste del monitor. No todos configuramos los monitores de la misma forma porque depende mucho de nuestra capacidad de ver y nuestro confort visual. Además, por ejemplo, este ítem no es cliqueable. Hay que ir a la otra parte del formulario, a la parte derecha, para poder hacer clic en esa opción de si es necesario recordar los detalles o no de los datos que estamos ingresando. Y ahí nos damos cuenta que hay una gran diferencia de espacio entre las etiquetas del lado izquierdo y los componentes del lado derecho. Este espacio no siempre es bueno porque a veces nos va a costar asociar los elementos de la izquierda con los elementos de la derecha. El diseño web nos sugiere que un formulario de este tipo es mucho mejor. Mucho más simple, mucho más conciso, es fácil asociar sus componentes y los contrastes del texto son mucho más claros. Por supuesto, para entender todos estos detalles y todos estos tips de cómo diseñar una interfaz apropiada, necesitamos comprender cuáles son las particularidades de algunas discapacidades. Por ejemplo, los no videntes, los ciegos, los que no pueden ver nada, no utilizan ni el monitor ni el mouse, obviamente, porque el mouse es un instrumento visual. Dependen de herramientas de asistencia que pasan el texto a voz y la voz a texto. Estas herramientas son necesarias para poder interactuar con el sistema y por lo tanto la información tiene que estar preparada para poder lidiar con esas necesidades. El texto, por ejemplo, tiene que ser claro y fácilmente procesable por todas estas herramientas de asistencia que son muchas y muy buenas. A medida que va pasando el tiempo van mejorando cada vez más. Las imágenes, por ejemplo, tienen que tener descripciones de texto asociadas, porque estas herramientas no son capaces de interpretar la imagen que estamos viendo y necesitan que alguien se las describa. Bueno, un detalle tan simple como este permite que las herramientas de asistencia trabajen mucho mejor. Tenemos también los que poseen ciertas discapacidades visuales, es decir, pueden ver algo y tienen un rango limitado de visión, que también necesitan de la ayuda para interactuar con el sistema. A veces necesitan hacer un zoom en la pantalla y los sistemas operativos ofrecen herramientas para eso. A veces tienen confusiones de colores, no distinguen algunos colores que son iguales para ellos y a veces eso tiene un impacto en la forma de interactuar con la interfaz o comprender los elementos de la interfaz. Tienen que observarse los contrastes de los colores, los tamaños de letras y tiene que haber un diseño visual apropiado que lo ayude a comprender lo que está tratando de ver en el monitor. La discapacidad auditiva también tiene un impacto en la forma en que diseñamos los sistemas. Estas personas no reconocen señales auditivas, así que los bips, las notificaciones sonoras, la música de fondo, no sirve para nada en este contexto. Necesitan una información visual. Cualquier información auditiva acá no es útil. Por ejemplo, en los videos va a ser necesario incluir subtítulos siempre. Y en muchos casos lo ideal sería que ese tipo de subtítulos sean los denominados closed caption. Esto es, aquellos subtítulos que no solo traducen en texto lo que alguien está diciendo en el video, sino que también explican algunos detalles sonoros. Seguramente nos ha pasado en más de una ocasión que queremos ver una película, bajamos los subtítulos y bajamos el closed caption. Esto significa que alguien cada vez que cierra una puerta o apoya una taza o se escucha un auto que frena a lo lejos, va a haber una descripción de ese ruido en la parte inferior. A veces nos molesta un poco, pero es necesario para quienes no pueden oír esos sonidos. La discapacidad motriz tiene mayor variación en las dificultades. Acá hay varias dificultades que podemos encontrar dependiendo de la persona. A veces tienen
una imposibilidad total o a veces tienen una dificultad para usar el mouse y el teclado, que es una de las formas en las cuales nos comunicamos con la computadora. El sitio, por lo tanto, tiene que tener un diseño simple y tiene que ser fácil de utilizar. No es bueno, por ejemplo, utilizar botones o imágenes cliqueables muy pequeñas donde sea necesaria una motricidad fina para ubicar el puntero del mouse en esa posición. El orden de los componentes, además, es importante. Vieron que cuando estamos en un formulario y presionamos la tecla Tab, vamos a pasar de componente en componente. El orden en el cual ese foco de los componentes se transmite a otro componente es muy importante a la hora de navegar. Hay muchísima gente que navega utilizando pura y exclusivamente el teclado. Por eso decimos que el diseño de los formularios tiene que ser accesible. Las discapacidades mentales también tienen mayor variación en las dificultades, pero igual nos interesan. Radican usualmente en la comprensión de la información que nosotros ofrecemos en nuestro sitio. Requieren estructuras de navegación más simples. A veces nos encontramos con sitios en el cual es muy difícil tratar de ver cuál es el paso siguiente o volver hacia el paso anterior, o cuál es el proceso que estamos haciendo para comprar algo, o para postear un mensaje, o para subir un video, y es necesario que todas esas estructuras de navegación sean simples. Los gráficos a veces son mejor que el texto. A veces una explicación larga y compleja se puede reducir a una animación o una serie de gráficos explicativos que son más naturales de comprender por algunas personas. A veces es lo contrario, a veces el texto es mucho más claro que una serie de imágenes que puede resultar confusa. Acá hay que apelar al sentido común y tratar de ver qué es lo que estamos diseñando y tratando de informar al cliente. El diseño del sitio tiene que ser además intuitivo, tiene que apelar a formas comunes de operar que ya se han visto en otros sitios. A veces tratamos de ser muy originales en nuestro diseño y eso a veces puede ser muy bueno, pero a veces puede ser contraproducente porque estamos siendo demasiado rebuscados para una operación que en el fondo otros sitios la hacen igual y mucho más simple. Apelar al sentido común acá entonces es una gran necesidad. Pero ¿por qué queremos hacer entonces sitios web accesibles? Bueno, por varias razones. Principalmente porque la información va a poder estar disponible a personas con discapacidades. Esta es la razón más obvia y la más elemental. Nuestro trabajo, nuestra labor, no va a formar parte de esa frontera que limita el acceso a personas con dificultades. Nosotros queremos ser inclusivos en nuestros desarrollos. Además, vamos a aumentar la audiencia de nuestra información web. Este es un fin un poquito más pragmático. Vamos a llegar a más personas y por lo tanto probablemente tengamos más potenciales clientes. Es una razón bastante básica. Pero a veces también estamos obligados a hacerlo. Legalmente algunas leyes se aplican, vamos a mencionar una ley de Estados Unidos y la ley que está vigente en la Argentina, y esas leyes tienen que observarse dependiendo el contexto en el que estamos, pero en algunos casos no existe una ley, aunque éticamente también sería obligatorio hacerlo. Ofrecer información accesible es parte de nuestros objetivos como profesionales en informática. La W3C interviene en este aspecto en forma activa, define una iniciativa, la Iniciativa de Accesibilidad Web, conocida por las siglas WAI, donde establece ciertas guías que son aceptadas como estándares internacionales de accesibilidad web, soporta material para comprender e implementar accesibilidad web y además desarrolla algunos recursos a través de ciertos voluntarios. La dirección de la iniciativa la vamos a dejar en la descripción del video, pero además incluye un montón de grupos de trabajo enfocados en diferentes aspectos. Algunos en investigación y desarrollo, otros en contenido web, otro en la creación de user agents, esto es en navegadores básicamente, y otras en herramientas para el desarrollo web, todas enfocadas en el aspecto de accesibilidad. Es mucha información y vale la pena visitarlos para tener un panorama completo de cuál es el trabajo en este escenario. Tal vez el más importante o el más relevante o el que ha conseguido mayor notoriedad es
la Guía de Accesibilidad de Contenido Web, conocida por su sigla WCAG o UCAG, como le dicen en inglés. Procura definir páginas accesibles para todos los usuarios y nos da unas guías que podemos seguir para lograr un buen grado de accesibilidad en la web. Define además los principios POUR. Los principios POUR son en realidad 4 principios que se identifican por sus siglas y que son muy importantes para el desarrollo de sitios web accesibles. Se enfocan en diferentes aspectos del uso de un sitio web y de la forma de interactuar el cliente con el sitio web. En el primer caso estamos diciendo que el sitio tiene que ser tal que el usuario es capaz de percibir correctamente la interfaz y sus elementos. Esa es la P de Power. Eso demanda algunas guías que hay que observar. Por ejemplo, proveer alternativas de texto para contenido no textual o crear contenido que es independiente de su estilo de visualización. Podemos cambiar la forma de visualizar el texto, pero el texto es claramente visible sin esa decoración cosmética. La O significa que hay que asegurarse que el usuario es capaz de operar correctamente en el sitio. Esto es, que el sitio es fácilmente operable con los medios que el cliente tiene a su disposición. Ya vimos que hay varios grados de discapacidad. Tenemos que hacer, por ejemplo, que toda la funcionalidad esté disponible por teclado, o tenemos que ofrecer a los usuarios tiempo suficiente para leer y usar el contenido de la página. A veces hay procesos en los cuales hay que pasar por diferentes pasos y el usuario tiene que saber cómo operar cada uno de estos pasos. La U es de comprensible. Tenemos que asegurarnos que el usuario es capaz de comprender lo expresado en el sitio. Para eso tenemos que hacer que el contenido sea fácil de leer y entender en su escritura, y hay herramientas que nos pueden asistir para esto. Y además tenemos que ofrecer a los usuarios la posibilidad de evitar y corregir errores, para que el proceso en general sea también comprensible. Además, la última, la R de robusto, significa que tenemos que asegurarnos que el contenido pueda ser procesado correctamente en cualquier tecnología del cliente. Básicamente lo que tenemos que hacer aquí es maximizar la compatibilidad entre diversos user agents, usualmente navegadores, pero pueden ser programas que interactúan con servidores HTTP y no necesariamente visualizan información. Así como este, hay otros documentos que la W3C emite sobre accesibilidad web, como las guías de accesibilidad de User Agent, que son guías para desarrolladores de User Agents. Esto es, por ejemplo, guías para quienes van a desarrollar un navegador web o una porción de un sistema que tiene que visualizar contenido web. Están también las guías de accesibilidad para herramientas del desarrollador. Estos son guías para el software y los servicios que nos permiten producir contenido web, para que esas herramientas sean capaces de producir contenido accesible. Y otras muy interesantes son las que tienen que ver con las Rich Internet Applications o RIA. Son aplicaciones web complejas hechas con una combinación de tecnologías que hacen que sea similar a una aplicación tradicional de escritorio. Hay guías también para producir aplicaciones RIA accesibles. Todo esto, por supuesto, está en la página oficial de la Iniciativa de Accesibilidad Web de la W3C, cuya dirección también vamos a dejar en la descripción del video para que puedan hacer clic y saltar a ese sitio y ver qué hay ahí interesante. Esto que estamos indicando acá es contenido mandatorio para ser examinado en este curso. Esto no es un sitio que podemos visitar si tenemos tiempo. Es obligatorio visitarlo y saber de qué se está hablando en ese sitio. La herramienta Lighthouse de Chrome nos permite realizar procesos de auditoría. Esto lo habíamos mencionado en algún video anterior, que son muy interesantes. Lo habíamos visto para el caso de performance, para el rendimiento web. Vamos a ver en este caso para accesibilidad, que es el tema de este video. Vamos a aplicar este proceso y vamos a generar el reporte para la página de coronavirus de Wikipedia. Hacemos clic en generar reporte, se inicia el proceso y nos tira una graduación del nivel de accesibilidad que es excelente, en este caso 99. Hay apenas un detalle que observar y que mejorar para lograr la puntuación perfecta.
Vamos a hacer exactamente el mismo proceso de auditoría de accesibilidad, pero para la página de Ubisoft. Vamos a generar el reporte, siempre estamos con los dispositivos móviles y como verán el reporte de esta página no es muy bueno. Da una puntuación de 66, hay varias cosas que mejorar en diferentes elementos. Por ejemplo, en uno de ellos el color de fondo y el color de texto no tiene un contraste suficiente. Esto lo detecta el proceso de auditoría y nos indica cuáles son las posibles mejoras que podemos hacer para lograr una puntuación mejor. Las mismas herramientas de desarrollador del Chrome nos ayudan a lidiar con alguno de estos elementos. Por ejemplo, el tema del contraste entre el color del fondo y el color del texto. Podemos venir a uno de los elementos de la interfaz, hacemos clic con el botón secundario, elegimos inspeccionar, vamos al sector de estilos, identificamos cuál es el estilo que se aplica, en este caso es este, y vamos a ver que en esta ventana aparece un sector en el cual indica el radio de contraste que es bajo, eso es lo que está diciendo este icono de acá. Si lo aumentamos un poquito, vamos a lograr un contraste mayor que se ajusta a los requerimientos de accesibilidad. Podemos incluso venir y elegir algún color que nos resulte adecuado de acuerdo al estilo general de la página con este color picker que ya está establecido en la herramienta. En cuanto a la facilidad de lectura de nuestro sitio, hay varias herramientas que nos pueden ayudar a testear la simplicidad de los textos que estamos ofreciendo. Por ejemplo, esta de WebEx, que nos ofrece un test que incorpora varias mediciones sobre la facilidad de lectura de nuestro sitio. Vamos a aplicar esto a la página del ADN de Wikipedia y vamos a calcular su facilidad de lectura. Nos dice que debería ser fácilmente comprensible por niños de 16 a 17 años. No tan niños, tal vez. Acá abajo están indicados cuáles son los índices que aplica en función de diferentes fórmulas que a su vez están explicadas aquí abajo y que nos dan un indicio de qué tan fácil es leer nuestro sitio. Por supuesto, este es un artículo muy técnico, el artículo del ADN, y tiene algunas palabras complejas y varias sentencias con términos técnicos, y eso hace que en algunos indicadores sea de un valor bajo de evaluación de facilidad de lectura. Dijimos que había algunas leyes que obligaban a observar aspectos de accesibilidad en aplicaciones web. Uno de los pioneros en esto fueron los Estados Unidos, que a través de una enmienda al Acta de Rehabilitación de 1973 establecieron que se prohíbe la discriminación en programas federales basado en el estatus de discapacidad. Esto es una ley de derechos civiles que dice que siempre que el gobierno federal financie programas, instituciones u organismos en los cuales pueden participar los ciudadanos, está prohibido discriminar a los ciudadanos por discapacidad y solamente por discapacidad. Es una ley bastante interesante y bastante pionera que establece las prioridades de los programas federales en cuanto a la participación ciudadana. Esto fue expandido después en la sección 508 que prohíbe al gobierno federal proveer bienes y servicios electrónicos y de tecnologías de la información que no sean completamente accesibles a personas con discapacidades. Está muy relacionada con lo anterior, pero acá garantizamos la accesibilidad a la información. Esto significa que los desarrolladores tienen que tomar una serie de medidas para cumplir con esta ley. Por ejemplo, se tiene que proveer un equivalente de texto para cada elemento no texto, o cuando se espera una respuesta con cierto límite de tiempo, el usuario lo tenemos que alertar y ofrecerle la posibilidad de que, pueda obtener más tiempo para continuar procesando. Esto es algo bastante simple, incluso lo hacen algunos cajeros automáticos. Pero no todas las aplicaciones bancarias vía web lo hacen, lamentablemente. Además, cuando la página incluya contenido generado por un applet, un plugin u otra aplicación, tiene que proveerse un link para poder acceder a ese plugin o a ese applet. Tiene que ser accesible esa información a través de un plugin de terceros. Esto es esencial. Estos son algunos ejemplos de las cosas que debe observar un desarrollador web para poder cumplir con la ley de accesibilidad del gobierno federal de los Estados Unidos. Tengan en cuenta que en un mundo globalizado
No necesariamente tenemos que estar en los Estados Unidos para vernos obligados a observar estas leyes. En Argentina hay una ley similar, la ley 26.653, que es la Ley de Accesibilidad de la Información en Páginas Web, y establece que todas las páginas del Estado tienen que ser accesibles. Esto es, todas las páginas que caigan en este escenario: Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismos descentralizados, entes públicos, empresas públicas o privadas asociadas al rol del Estado. Todas ellas tienen que ofrecer información accesible en la web. Crear sitios web accesibles es bastante fácil, pero aún así hay ciertos mitos sobre su desarrollo. Uno de ellos dice que los sitios accesibles son aburridos. En realidad, esta es una idea preconcebida desde el diseño gráfico del sitio. Los sitios accesibles no son simples sitios de texto, pueden ser sitios muy complejos y muy ricos en gráficos y en animaciones. Las guías, de hecho, no prohíben elementos de HTML, sino que simplemente dicen cómo usarlos debidamente. El ejemplo más simple es el ejemplo de las imágenes, donde tenemos la posibilidad de, para cada imagen, agregar un texto alternativo. Eso ya es un buen paso y nos acerca hacia sitios web accesibles. El otro mito es que crear páginas accesibles es más costoso. En realidad, se usan las mismas tecnologías de siempre, así que el costo no es mayor. Si se planifica bien desde el principio, es tan costoso como cualquier otro sitio. Otro mito dice que la tecnología de asistencia es la que realmente resuelve los problemas de accesibilidad. Y eso es cierto parcialmente. En realidad, la información para esas tecnologías tiene que ser provista apropiadamente. La accesibilidad, además, no se reduce a poseer el juguete tecnológico adecuado. Nosotros tenemos que organizar la información y las interfaces de manera tal que eventualmente las tecnologías de asistencia la puedan consumir de manera apropiada. Otro mito dice que los no videntes y los discapacitados no usan Internet. Es un mito tan ridículo que ni siquiera vamos a emplear demasiado tiempo para eso. Ya vimos que muchos lo necesitan para mejorar su calidad de vida. No es una opción usarlo o no usarlo. La accesibilidad web, además, dicen algunos, solo beneficia a un conjunto reducido de usuarios. Este mito, por supuesto, también es ridículo. Usualmente es un pretexto para la incapacidad de algunos de diseñar apropiadamente sitios web accesibles. ¿Qué significa reducido? Un grupo reducido o pocos usuarios. No tiene sentido esa medida en la web universal. La accesibilidad web no solo ayuda a personas con discapacidades, también ayuda a gente común que quiere utilizar un sitio web simple. La adhesión mínima, dice otro mito, a UCAG 2.0 garantiza la accesibilidad. En realidad, no todas las necesidades de los usuarios están cubiertas por alguna guía de la W3C. El objetivo de esas guías es eliminar algunas barreras comunes y acercarnos a las aplicaciones web accesibles, pero por supuesto con solo seguir las guías no es suficiente. Tenemos que conocer la audiencia, las tecnologías y aplicar muchísimo del sentido común para seguir avanzando.